buenas noches. Frente a todas estas alegrías y emociones de los panamericanos se juega otro partido, ¿no?, con un grado de tensión importante, de incertidumbre también importante, a propósito de la propuesta del presidente de anticipar, adelantar las elecciones generales en un año y que se realicen, pues, en resumen, en abril del 2020, para que el 28 de julio de ese mismo año asuma un nuevo presidente de la República, un nuevo Congreso de la República. El premier Salvador del Solar ha iniciado una serie de conversaciones con las distintas bancadas para llegar a un punto de encuentro, a una negociación en la cual estas, pues, acojan este proyecto de reforma constitucional con disposiciones transitorias que presentó el Ejecutivo y posibilite una primera votación, ¿no?, y luego un referéndum que sería, pues, realizado aproximadamente en noviembre, que reemplace esta segunda votación en caso de la reforma constitucional y posibilite este anticipo de elecciones que, por supuesto, yo creo que previsiblemente lo que arrojará en las encuestas como aprobación ciudadana será un sólido respaldo al presidente. Esto, sin embargo, pues está dividido, si se quiere, entre los especialistas de opinión, los periodistas, los opinólogos, los analistas, que están marcando importantes diferencias al respecto, como ocurre sin duda en el propio Parlamento de la República. Una de las primeras, creo que la primera reunión, pues, que tuvo el premier en este sentido fue la reunión con su propia bancada, con la de Peruanos por el Cambio, y Clemente Flores, vocero de la misma, nos acompaña esta noche para poder entender qué cosa es lo que va a pasar. Congresista Flores, gracias por estar con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto. ¿Cómo va avanzando esta ronda de negociaciones? Lo que se sabe hasta ahora, a pesar de, como digo, el previsible apoyo popular que tendrá esta propuesta, dadas las circunstancias, lo que está ocurriendo en el Congreso no está tan claro. Es decir, hay oposición más o menos cerrada hasta ahora por el lado de Fuerza Popular, por el lado de el APRA, ¿no? Y bueno, se está diciendo, por ejemplo, que APP, que también tuvo la reunión ayer con el premier del Solar, está deliberando su posición. Esto, por supuesto, no es lo mismo, imagino, con la propia bancada de Peruanos por el Cambio, se saben las bancadas de izquierda, Nuevo Perú, Frente Amplio. ¿Cómo observa el llegar a los, en este caso es una mayoría simple la que se requiere, los 66 votos? Claro, con 66 votos, ¿no? Yo creo que primero resaltar el lado democrático de las bancadas que se han ido sumando. Creo que hay 6 bancadas que tienen la intención de apoyar esta medida del Ejecutivo. A eso se ha ido sumando los gobernadores regionales. Y luego, último, un pronunciamiento también de la Asociación de Alcaldes a nivel nacional. Yo creo que esa es una buena noticia si tenemos los alcaldes a nivel nacional, tenemos los gobernadores en ese sentido. Incluido Cáceres Ica. Y claro, por supuesto, porque está dentro de la claro, claro. Y luego de eso tenemos las 6 bancadas. Entonces creo que a la medida de los días que se va discutiendo, un poco esclareciendo el panorama, se van a ir sumando otras bancadas y esperemos, la verdad, que por el bien del país logremos llegar a acuerdos, a consensos y tratar de sacar esta medida. Creo que es lo más saludable, lo más ordenado y dentro del marco democrático, ¿no? Creo que eso sería, la verdad, lo que le haría bien al país, porque continuar en lo otro, en los enfrentamientos, el desgaste va a continuar y el país va a seguir siendo el más afectado. Creo que responsablemente los congresistas nos debemos al pueblo y debemos estar del lado de ellos. Pero una de las voces más discrepantes y por su posición más significativas en ese sentido es la de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Ella piensa muy distinto. Ella señala que con la reforma política se había llegado a avances sobre lo que el gobierno había establecido. Entonces, un poco el razonamiento de Arauz es, oye, si el gobierno puso o apostó por completo por la reforma política, ¿cómo así entonces ocurre lo de la inmunidad y toda la estantería se viene abajo? ¿No hay algo que escuchar también en esa posición? No, claro, por supuesto, y es respetable, ¿no? Por eso que en una bancada tiene que haber diferentes tipos de opiniones y de hecho se recoge de ello, ¿no? No siempre es disciplina, compañeros, acá todo el mundo me acepta lo que yo digo y todos se someten a esa línea. Creo que hay también personas respetables que tienen un punto de vista distinto y hay que escucharlos, lo cual nos hace ver a veces el otro ángulo, el otro lado de la moneda, ¿no? Por eso que ya en ese momento se ha juntado el presidente con la vicepresidenta de la República
y también con el Premier, están conversando. Creo que ese tema ya se da por superado, y de hecho con su posición, pero se está avanzando. Ahora, pero insisto, no, el tema de la inmunidad requería una segunda votación, se podía de alguna manera trabajar. Al final, ¿por qué no primó el criterio de, bueno, vamos a impulsar esta reforma a como de lugar y finalmente dejarle al país el 2021, un país con una reforma política encaminada? Evidentemente, los críticos dicen, eso no va a pasar, eso ya no va a pasar. Estamos convencidos que las reformas son importantes, por supuesto, ¿no? De tener partidos mucho más transparentes, candidatos que no estén cuestionados o tengan sentencias, etcétera, etcétera. Algunas de ellas van a ingresar en este proceso, otras probablemente ya no sea posible, pero estaría recogiendo en este caso el próximo Congreso, pero creo que es de vital importancia estas medidas que van a ayudar a fortalecer institucionalmente al país. Escenarios alternativos. El Congreso dice, no, no quiero, no tienes los 66 votos. Conversábamos hace un par de días con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y, digamos, enfrentado al posible escenario, él señalaba que sí, la cuestión de confianza estaba dentro de la baraja de posibilidades que pudiera utilizar el presidente de la República o el gobierno. Y evidentemente sabemos lo que pasaría si se rechaza la cuestión de confianza y el Congreso de alguna manera se inmola. El presidente tendría la capacidad, ¿no?, la potestad de cerrar, disolver constitucionalmente, es el término, el Congreso y llamar a nuevas elecciones. En ese caso el presidente se quedaría hasta el 2021. Esa posibilidad también está abierta. No tanto lleguemos al tema del presidente, creo que la misma población se va a salir a expresarse y a rechazar directamente al Congreso, que no ha tenido pues la altura de desprenderse de un interés personal y dejar que vaya este tema a nuevas elecciones y tener nuevas autoridades con un nuevo Congreso de recomposición. ¿Qué nos garantiza que el próximo Congreso y el próximo gobierno va a ser mínimamente mejor a lo que hemos tenido? Yo creo que ya no vamos a tener un Congreso como Fuerza Popular con 70 congresistas. para empezar, Fuerza Popular no va a tener un papel destacado. Por supuesto, ¿no?, que siempre han generado incertidumbre en el país. Fuerza Popular es el gran responsable de esta situación. Pero claro, por supuesto, ellos son los principales responsables de todo el problema que ha generado este problema de enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo. Desde el primer momento que llegamos a gobernar con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, estaban buscando, ya desde el día que llegamos prácticamente estaban buscando cómo generar la vacancia. Se metieron ese chip y estuvieron ahí y buscaron la sin razón para tratar de vacar. Trataron de cuestionar a los ministros, censuraron a Saavedra. Al ministro Saavedra, censuraron. Entre otros por los panamericanos. El tema por los panamericanos, y ahora el panamericano ha sido un éxito. Entonces, gente que de repente no tiene una visión de país de largo plazo, entran más por un tema de un interés personal y le ha hecho bastante daño. Entonces creo que en un escenario, en un proceso electoral, no vamos a tener un Congreso como esto, que llegarán otras fuerzas políticas, habrá mayor debate, mayor consenso, y por supuesto, ya con los antecedentes negativos que ha pasado, no creo que se vuelva a repetir lo mismo, porque sabemos cuáles son los resultados que va a terminar, que le va a hacer daño realmente al país. Ahora, ¿usted ha conversado la bancada con el presidente como tal? No. Sí, yo he logrado conversar, no la bancada, yo sí he como conversado vocero con el presidente en algún momento. ¿Qué le ha dicho el presidente al respecto? ¿Cuál es la motivación del Estamos conscientes de eso, o sea, estamos conscientes de todos los problemas que ha generado esto y que no había otra salida, tenemos que actuar, y creo que es la más saludable. La otra sería la más radical, cerrar el Congreso, o por otro lado también el Congreso generar la vacancia, lo cual le hace mucho daño al país. Creo que esta es la mejor salida democrática, responsable. La vacancia difícil, ¿no? 87 votos no los van a tener. No, en sentido estricto no los llegaron a tener ni con Kuczynski, que fueron los mamani videos los que ya, digamos, precipitan esa renuncia. Pero bueno, pero incluso se contaban días antes y no tenían los votos. Bien difícil que vayan a tener los votos con Vizcarra, ¿no? Los 87 votos. Sí, claro, no llegarían a eso, no llegaría ya. Ahora tienen la posición del bancada un poco más responsables. La verdad, estamos ya prácticamente a 2 años de terminar el mandato, tanto los congresistas y el presidente, pero bueno, con esto se estaría acortando el plazo. Y lo otro es que podría hacer el Congreso también un análisis, una autocrítica de todos los errores que se han cometido y algunas cosas por corregir, y podría decir un gesto, bueno, reconocemos que hemos cometido errores, ahora queremos trabajar de una forma coordinada con el Ejecutivo,
se podría ver una agenda mínima del país y podría conversarse. De repente el Ejecutivo también en un momento dice, bueno, si hay un entendimiento, hay un tema, ya una agenda concreta, podríamos llegar al 2021. ¿Podría haber esa posibilidad? ¿Usted cree? Yo lo digo a título personal, sí, ¿no? Pero yo ya no sé si eso es pues una esperanza o de repente nos está contando algo que le escuchó decir al presidente o al Salvador. No, en ningún momento. Es estrictamente a título personal. En ningún momento lo estoy diciendo a título personal, porque sobre qué temas se discute, no es un tema de personas, sino es un tema de instituciones que no han podido llegar a un entendimiento. Tenemos ahora un nuevo presidente del Congreso, que ha sido incluso... ha sido de la casa. Ha sido ministro... Pedro Lechea, de nuestro partido. Pero no por el cambio. ¿No? Dos, ¿no? Tanto el presidente y el vicepresidente, en este caso también Salvador Heresi, con lo cual se podría conversar y llegar a entendimientos. Oí una descripción ahora, para que no suene tan duro como tránsfugas, nómadas. No. Pero de repente con Olechea se podría llegar a esa agenda mínima. Él, por ejemplo, está muy interesado, por supuesto, y preocupado también impulsar el tema económico. Por el tema económico. Y creo que estamos de acuerdo también. Hemos conversado también con el Premier y está en la misma línea. Entonces, tratemos en estos periodo que queda, impulsar el tema económico, que es fundamental para generar empleo. Ahora, lo interesante también es que, bueno, una persona se mete en la política para hacer política, ¿no? Una persona no se mete en la política para soltar el poder. En los últimos días he estado alabando mucho, ¿no?, este gesto de desprendimiento del presidente Vizcarra, pero también quedan como misterios sobre qué cosa, o sea, alguien capitalizará este impulso, ¿no?, esta buena popularidad del presidente, relativa aceptación, sobre todo caracterizada pues en este enfrentamiento, un Congreso definitivamente rechazado por esta mayoría que usted describe. ¿Qué va a pasar con Peruanos por el Cambio, lo que ello signifique? Evidentemente, claro, Peruanos por el Cambio, los que tienen la inscripción son los de Contigo, en fin, es todo un cambalache, pero lo que representa esa línea. ¿Cómo se va a procesar? Usted se metió en la política para hacer política, o sea, no creo que usted se regrese a su casa así nomás. No, de hecho, participamos con un partido, Peruanos por el Cambio, llegamos al Congreso, tenemos una bancada con ese nombre. Lamentablemente hay colegas que salieron de esa bancada para cambiar de nombre al partido. Yo no comparto con esa posición, he renunciado en este caso, y ahora mi objetivo es culminar el mandato que me dio la población, y con esta modificación estamos apoyando al presidente Vizcarra. Y hay un tema importante que resaltar, que todo esto que se está haciendo, alguien podría decir, como tú dices, ¿quién capitaliza? Se podría presumir que el presidente podría ir a una reelección, pero ha sido bien claro, ha sido explícito ¿no?, que él está poniendo por encima el país y no va a participar de este proceso electoral. Creo que eso demuestra la decencia del presidente y que es una persona, un estadista, que no está viendo intereses personales, está poniendo primero los 30 millones de peruanos. Clemente Flores, congresista de Peruanos por el Cambio, vocero de la bancada, gracias por acompañarnos. Gracias, Enrique. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más en Cara a Cara. Continuamos en Cara a Cara, le damos la bienvenida a Julio Schiappa, analista, por supuesto, pero que, como siempre repetimos, conoce el monstruo por dentro. Y usted, Julio, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Ha estado asesorando en la PCM, conoce estos procesos, conoce a Martín Vizcarra. Y la primera pregunta, ayer me he divertido mucho anoche con una conversación con Carmen McEvoy, ¿no? Entonces ella traíamos... Gran historiadora, extraordinaria historiadora. Muy buena. La mejor historiadora viva del Perú, ¿no? Tratábamos de traer en fin, esta construcción republicana tan accidentada hacia el presente, y ella finalmente llegaba a esta definición del presidente como, en medio de todas nuestras carencias institucionales, ¿no?, del presidente como una suerte de ilusionista. O sea, ya ante lo que vivimos, con la presión de las encuestas, ante, repito, una orfandad institucional, ¿no?, donde la popularidad la popularidad pasajera toma pues una importancia tan grande, ¿no? Entonces es esta especie de ilusionista que saca el conejo, ¿no?, vuelve con otro truco y demás. Y eso puede ser de repente
emocionante, ¿no? Aprobado por la opinión pública, dada el gran rechazo pues, que suscita este Congreso, pero al mismo tiempo uno se pregunta hacia dónde te va a llevar. Bueno, hay algunos, hablando en términos históricos, que lo quisieran ver convertido en un Cahuide o un Alfonso Ugarte. Es decir, que este sería el inicio de un fin y con una derrota estrepitosa, con una muerte con poca gloria, digamos, sin sentido frente a la situación política. Yo tengo una impresión... Este ejercicio del desprendimiento, ¿no? Yo creo que acá hay un tema previo. Es cómo era la coyuntura y qué iba a pasar. Para empezar, el día 9 de agosto debería estar saliendo libre, probablemente, o reducirse probablemente la condena a Keiko Fujimori. Cualquiera de las dos cosas son posibles o se queda, ¿no? Entonces, ese es un hecho que marca la coyuntura. ¿Y qué estaban preparando para ese evento? El inicio de una gran campaña nacional que incluía por el lado del Congreso un sector muy radical de la bancada mayoritaria, está postulando la vacancia presidencial. Por eso no extraña que ahora revivan el tema a raíz de este debate con el presidente de la República. Entonces, ¿Puede llegar, Julio, es que va a ser, ella ya sería Alfonso Ugarte por partida doble, pudo pensar Keiko Fujimori en impulsar una vacancia presidencial, luego por lo menos, de todo lo que hemos visto, por lo menos del fracaso político, bueno, impulsó una, ¿no? Diseñado por ella, impulsó la de PPK, y segundo, no hay que olvidar que ella estuvo ahí a la cabeza, y ahora expulsó además a su hermano por colaborar con el bando opuesto. Y en segundo lugar, estamos hablando ahorita de una coyuntura en la cual, frente a las cosas humanas que por supuesto hay que considerar, hay un tema de confrontación política donde una parte de su bancada, no digo que ella, una parte de su bancada está planteando el iniciar una campaña, tienen hasta las camionetas listas, para arrancar una campaña por todo el país, para iniciar el proceso político que originalmente pensaban era una gran ofensiva para recuperar fuerzas y ahora se vuelve ya prácticamente el inicio de la campaña electoral. Pero estamos hablando de un autismo en ese caso. O sea, es decir, probablemente a lo que Fuerza Popular debería estar haciendo es primero un proceso de expiación, ¿no? Mucho más introspectivo. Y por otro lado, organizarse para una suerte de supervivencia. Es que tiene... Pensar en una fuerza popular influyente. Repito, después esto que vivimos ahora, no sé cuál será el porcentaje de responsabilidad que le competa a Keiko Fujimori, pero definitivamente es más del 50%. Salimos, ojo, de un problema del cual vamos a tener claridad, de un problema, porque se ha lanzado ya el presidente a hacer una propuesta, a saber que en las encuestas de estos días ya salen, el 4 sale una y la otra sale el día 7. Y le va a ir muy bien a Vizcarra. Y van a ver, claro, va a haber un resultado que van a decir el presidente ha inflado su popularidad contra el Congreso. Y no es contra el Congreso. El presidente ha hecho varias cosas previas. Ha planteado una reforma política, ha planteado una lucha contra la corrupción y ha planteado ahora un proceso electoral adelantado al darse cuenta de que el proceso que él estaba siguiendo lo llevaba a una nueva emboscada como la que pasó. Sí, pero se justificaba el tema de la... O sea, mira, según tu análisis, entonces, ¿ha pesado realmente la noción de que lo quieran vacar? Mira, yo en primer lugar tenía una posición que es la siguiente, que además yo ratifico todo lo dicho. Yo había planteado, lo he dicho en este programa también y en los medios en los cuales escribo o trabajo, he dicho de que lo más conveniente era un segundo referéndum. O sea, una segunda consulta popular, que hubiera tenido dos objetivos. Era poner en discusión los temas que estaban pendientes, que no se iban a poder resolver en el Parlamento, y segundo, obviamente, iba a significar una posible derrota de los rivales del gobierno. Lamentablemente en el juego de este segundo referéndum era crítico lograr que hubiera una mesa multipartidaria en el Congreso. Y ahí hay un primer error. Se opta por la candidatura de Salaverry, lo cual lleva... Pero error del gobierno en este caso. Yo no creo que sea el gobierno, es un error de los propios parlamentarios, tanto del gobierno como los que estaban apoyando esta posición. No decidieron por alguien como García Belaúnde, por ejemplo. Muy difícil que García Belaúnde saliera, pero estaban en la lista Lucho Iberico, pudo haber sido César Villanueva, pudieron haber sido dos o tres que están ahí, que son, digamos, viejos políticos sin hábitos maliciosos, que hubieran podido conducir bien y gozar de la confianza de la bancada fujimorista. No hay que olvidar que Iberico, por ejemplo, fue alguien que recibió el apoyo. Y ojo, él representa a un partido que tiene 10 votos. O sea, podía haber tenido una influencia mucho mayor de haber habido un espíritu menos cerrado, pero el más gobierno abierto de Fuerza Popular. Por quien más, bueno, los congresistas, como bien señalas además, pero también creo yo el gobierno, ¿no? O sea, lo que Fuerza Popular tenía una mayoría que parecía que podía acceder, como la vez pasada, como fue la línea en el tema de la confianza, que podía haber, ¿no recuerdas tú que ahí más de 30 votaron con tu hino? Y esa posición fue una consigna de Keiko Fujimori. Y claro, tienes en las vicepresidencias a Beteta y a Heresi, ¿no? Así es. Que pues son enemigos jurados del gobierno. Bueno, Heresi yo no creo, Heresi es un político, no creo que él sea un enemigo jurado de nadie. Yo creo que lo de los balazos fue una expresión
propia, Como digamos, de la varias, atención del momento. Yo diría algo más. A mí me parece que, en primer lugar, hay un problema que la mesa multipartidaria se frustra. Y a partir de ahí, la candidatura de Salaverry se volvió inviable, porque no le iba a aceptar el fujimorismo. Primer tema, no es error del gobierno, es error de manejo del Parlamento. En segundo lugar, el Parlamento, o la fuerza mayoritaria del Parlamento se atrinchera en posiciones irreductibles que hasta hoy se expresan en el hecho que no quieren aprobar ni siquiera el proceso de convocatoria de elecciones. Yo sé por algunas fuentes, digamos, que tengo como periodista, de que sí hay un ánimo por parte del actual presidente Olachea, por más que algunas de sus declaraciones son un poco tremegundas, pero son de antes, ¿eh? Esa sobre la izquierda que él ha hecho no es de ahorita. Es vieja, claro. Es una vieja. La peluquería sí es nueva, la pero peluquería también, nueva, digamos que hay que relativizarla. bueno, por lo pronto ya el presidente del Congreso no creo que vaya mucho a la peluquería en los próximos meses, pero lo relevante es que él sí es el puente y tiene que ser consciente de eso. Él es el puente. O sea, el presidente del Congreso es un hombre muy poderoso, el segundo en poder en el país. Y él viene del gobierno de Cuchillo, y él ha sido ministro. Bueno, ya no hay esa relación, digamos, orgánica. No, ya, claro, pero ha cambiado. Pero a lo que voy es que por más que lo tilden hasta de topo, no es pues un fujimorista orgánico. Además no es un topo. Yo pienso que él es una personalidad con identidad propia, lo conozco personalmente, tengo la impresión de que sí es un hombre de derecha, que es un empresario, que puede a veces adoptar una línea dura y a veces muy flexible. Es un hombre que siempre iba al CADE, que tiene una participación exitosa. Y obviamente no le va a gustar Olechea a la izquierda, pues, pero no es, pues, creo yo, un extremista tampoco. No es un público para ganar las elecciones internas del Congreso. ¿no? Pero a lo que voy a decir es lo siguiente, él juega un rol clave, y ahí la moderación que él tenga para poder lograr que las partes se acerquen es fundamental. Porque es evidente que en Fuerza Popular, hasta que no se resuelva la situación de Zulia, que va a ser el 9, me equivoqué, no es el 6, es el 9 de agosto, pues tendríamos un escenario de tensión en el cual están a la espera de que este gran hecho político para ellos se produzca. El 9 entonces, para ir cerrando, el 9 es una estación importante, pero de ahí en adelante Clemente Flores ahora a título personal, sí, ¿no? A título personal, pero yo creo que ese título personal debe cargar alguna conversación, por lo menos con el Premier, señala que podría darse un ambiente de negociación en el cual termines incluso, no sé si tirándote para atrás, pero a la hora que veas la evidencia que no tienes los 66 votos para llevar las elecciones anticipadas, el presidente se va a encontrar pues ante la obvia coyuntura de tener que cerrar el Congreso. Yo he escrito esta semana un artículo. ¿De repente pueden negociar alrededor del tema? Yo creo que es una decisión tomada? No, yo creo que acá no cabe una posición militarizada. Acá lo que cabe es una posición democrática y es la discusión. Y yo quisiera la discusión entre las partes para llegar a un acuerdo. Primer punto. Segundo, no puede hacerse ese acuerdo en contra de la voluntad del pueblo, que es claramente renovar el mandato congresal. Lo del presidente ha venido como añadidura, porque nadie le está pidiendo a Vizcarra que se vaya, por lo menos en las encuestas, en la fuente de información. Entonces ahí hay un acto de él más bien buscando generar eliminar un punto de resistencia, ¿de acuerdo? Dirigido al fujimorismo. Creo yo que el gran tema que estamos por enfrentar es esa negociación. Y tres personas han dicho cosas relevantes. Uno fue Víctor Andrés García Belaúnde al salir de Palacio, de entre toda la recatafila de partidos que estuvieron ahí conversando con el Premier, el que me pareció que dijo algo muy sensato fue él. Dijo, hay que ponerse de acuerdo sobre el proceso electoral. No le paró mientes eso y dijo lo que había que decir. O sea, era acoplarse a la parte, digamos, democrática de este proceso que abre las posibilidades para todos los partidos. Ningún partido está excluido. Y los que están excluidos porque no van a alcanzar la inscripción tienen la posibilidad de aliarse con otros. O sea, eso no significa que van a asociarse necesariamente con vientres de alquiler. Ya hay acuerdos políticos prácticamente que llevarían a que haya nuevos candidatos, nuevas fuerzas. Yo digo que esto favorece a Guzmán, favorece una serie de nuevas figuras que obviamente van a alcanzar cierta representatividad, creo yo, al interior del gobierno. Y ojo que también el presidente Vizcarra, yo no creo que él esté ausente del proceso. O sea, no él, pero sus partidarios seguramente tendrán alguna reacción. Y finalizo diciendo lo siguiente, sí es una coyuntura en la cual los políticos tienen que evitar causar más confusión. Por eso me ha parecido muy valiosa una declaración que por el día del juez hoy día ha dado en su discurso el presidente de la Corte Suprema, que ha llamado contra lo que a veces se dice que los jueces no deben meterse en política. Aún sin meterse en política, lo que ha hecho es una cosa importante. Ha dicho, como hombre de Estado, yo convoco a que todos hagamos un esfuerzo para buscar la concordia, o sea, para buscar una forma de acuerdo. Creo que eso es lo que dijo Víctor Andrés García Belaúnde, lo que ha dicho el presidente de la Corte Suprema y lo que han dicho varios otros líderes que están... Una concordia que puede tener más de un rostro. Una concordia con varios rostros. No necesariamente las elecciones en abril. Pero por supuesto, no, yo creo que ahí hay un tema, además la elección puede ser en abril o puede ser unos meses después, ese no es el tema. El tema principal es la reforma, la lucha anticorrupción
y la renovación del Congreso, que es un tema que es lo que el público exige y demanda, ¿no? Muy bien. Julio Esquerpa, muchas gracias. Esperemos que las encuestas den razón a lo que estamos comentando. Seguramente, ¿no? Las encuestas van a, yo creo, a tener un fuerte acento, ¿no? A favor de esta propuesta que, como sabemos, pues tiene sus complejidades. Gracias por estar con nosotros. Muy mal. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el último de Cara a Cara. Sigan ustedes con la cobertura de TV Perú. Como les he dicho, pues mientras estén desarrollándose esta maravillosa fiesta de los Panamericanos, vamos a estar con unos horarios un tanto ondulantes, pero vamos a estar aquí en Cara a Cara tratando de entender esta situación y sobre todo explicar qué es lo que se viene más adelante en el escenario político de nuestro país. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos vemos. Adiós.